La noche oscura del alma. Esto es una expresión muy famosa, ¿no? Del mundo espiritual, que seguro que habéis escuchado. Andrea, bienvenida, que habréis escuchado un montón de veces. Y no sé si alguna vez os habéis parado, ¿no? a reflexionar qué significa la noche oscura del alma. Porque suena de entrada así como algo bastante tétrico, ¿no? Es como, wow, madre mía, si me viene eso. O a lo mejor no puedo decir, siento que estoy ahí. Y parece que es como una expresión, no sé, muy negra, ¿no? Muy oscura, muy densa, muy profunda. Entonces, a mí algo que me voló la cabeza, ¿no? En su momento cuando lo descubrí y lo aprendí, es que realmente es la noche oscura del ego. Y cuando uno sabe esto, dices, ah, vale, entonces ya no está tan mal. Porque claro, si entiendes la noche oscura del alma como la noche oscura de tu esencia, de tu ser o algo así, dices, madre mía, si mi ser está en peligro, aquí, ¿quién está al cargo? Aquí no hay nadie, ¿no? Esto es un desastre, moriremos todos. Entonces suena como fatal. En cambio, recordemos que ego y alma se utilizan como sinónimos muchas veces. ¿Y por qué? Y sé que es un poco raro esto, es algo que puede generar bastante confusión. Pero la cuestión es que el alma es lo que evoluciona, ¿verdad? No es una cosa fija. Entonces, no es lo que, en esencia, no somos la cosa que evoluciona, sino que somos la conciencia que hay detrás y la luz que observa, ¿no? Y bueno, ya sabemos. Entonces, el alma evoluciona y junto al alma evoluciona el ego correspondiente a esa alma, de alguna forma. Es decir, el ego sería como todas esas energías negativas y esas creencias que aún el alma sostiene en el punto de evolución que está y que son lo que le están siendo las tentaciones para elegir el otro camino, el camino de la separación, el camino de la dualidad, el camino del mal, vamos a llamarle, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, el alma evoluciona y en compañía de ese alma, el paquete de creencias y de negatividades también evoluciona. A medida que evoluciona, pues muchas veces también parece que hay menos, ¿no? Aunque como hay más luz, se ve más, pero digamos que luego evoluciona, se va haciendo más sutil, más elevado. Digamos que las tentaciones que ofrece el ego al alma son diferentes en un nivel del amor que en un nivel de 100, en un nivel de miedo o de ira, ¿no? O sea, en un nivel de ira a lo mejor el ego te dice ve y mátale y en un nivel de 500 el ego te dice no estás siendo bastante amoroso, ¿no? Entonces es como que el ego evoluciona con el alma, ¿vale? Pero de alguna forma pues, se llega a utilizar incluso como sinónimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si lo utilizamos como sinónimo, vamos a entender que el ego es aquello que aún está presente, que nos hace creer que estamos separados y que no somos una unidad, ¿no? Entonces, el alma, ego, va evolucionando hasta que llega un punto cuando se cruza la barrera de los 600, que a partir de ahí es cuando se dice que el ego se disuelve. ¿Qué significa que el ego se disuelve? ¿Desaparece por completo? No. Sigue quedando un poquito. De hecho, se dice que ya desaparece del todo en el 900 y pico muy alto. Es decir, sigue quedando una energía ahí y sigue habiendo un poco. Pero digamos que la gran medida, o sea, la sensación de que estamos separados sí que cae, ¿no? Digamos, eso es lo que sucede en el salto al 600. Entonces, que el ego se disuelva quiere decir que desaparece casi por completo, pero también entonces significa que el alma se disuelve. ¿Dónde se disuelve? Se disuelve en el todo. Cuando se cruza la barrera del 600, ya no hay un alma diciendo yo existo de forma separada, yo pienso, yo hago, yo no sé qué. O sea, el sentido del yo, cuando se cruza la barrera del 600, desaparece. Ya no existe. Entonces podemos decir, más o menos, para entendernos, que el alma se disuelve también en el 600, ¿no? Hay una disolución a una conciencia más global, más completa, que no es individual separada. Entonces podemos observar que en realidad lo que está pasando cuando el alma empieza a evolucionar desde los niveles más bajitos hasta el 600.000 o el nivel que sea, es que lo que está pasando en ese camino de evolución es que gradualmente estamos disolviendo el ego. O sea, realmente eso es lo que está pasando, porque recordemos que niveles más altos significa niveles más altos en amor, en luz, en paz, en verdad. Niveles más bajos hay menos amor, menos luz, menos verdad y por tanto más ego, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuanto más abajo hay más ego y menos amor, y cuanto más arriba, menos ego y más amor. Entonces, el camino de evolución del alma, de cada vez amar más y sentir más la unidad, es un camino de disolver el yo, de disolver el ego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ego, el yo, o sea, la sensación de un yo separado, ese ego, ese velo que te hace creer que estás separado, que tienes que competir,
que te tienes que apegar a las cosas y que estás solo y todo eso, no se disuelve de un día para otro dándole un botón en un instante, sino que más bien es un viaje, es un proceso que es gradual. Y ese es el proceso de la vida. Eso es lo que estamos haciendo básicamente en esta experiencia en la Tierra, ¿no? O sea, viene nuestra alma en el punto en el que estaba de partida, dice, vale, vamos a hacer esta experiencia para transitar esas experiencias, vivencias y lecciones que permitan al alma ir volviendo a la fuente, ir recordando quién es e ir soltando cada vez más la sensación de separación y de ego. Entonces estamos en un camino de disolución del ego y disolución del yo. Pero como decíamos, pues esa disolución no es instantánea ni sucede de golpe. Hay almas que de repente sí que es como boom y pegan un salto muy fuerte, pero si eso sucede en una vida es porque llevan muchas vidas previas trabajándose en niveles muy elevados y si sucede es seguramente porque ya les tocaba en esta vida que fuera así y su alma estaba preparada. Pero no sucede nada que sea traumático para el alma nunca. Por eso en general, si lo queremos comprender, es un proceso gradual, no traumático. Entonces va muy poquito a poco, con mucha suavidad y el ser va ahí como permitiéndonos disolver todo como poquito a poco de una forma agradable. Por eso si recordamos que Ramana se iluminó a los 13 años, pues no era la primera vida en la que Ramana estaba involucrado en su evolución espiritual, evidentemente, y por eso quizá fue como pum, a una edad tan temprana, ¿no? O sea, si esto pasas por algo, hay ya un merecimiento, hay ya un trabajo previo. Pero por entender el proceso es una cosa que es gradual. Y entonces, ¿qué va pasando? Que en esta vida, en este viaje, en este proceso gradual, pues hay etapas en las que parece que hay una caída más grande del sentido del yo. Y por eso volvemos al título y hemos dicho, la noche oscura del alma realmente es la noche oscura del ego, porque, o la noche oscura del yo, del pequeño yo, ¿no? De la idea de que hay un yo separado. Entonces podemos ver o reconocer en nuestra propia vida, en la vida actual, que seguramente haya habido etapas en las que a lo mejor ha sido unos meses o no sé si años, incluso podría ser, en las que uno de repente se ha sentido como muy mal, como no le ha encontrado sentido a nada, ya no sabe quién es, lo que antes le servía ya no le sirve, una sensación como de vacío y de no saber hacia dónde tirar. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? Pues que el ego ahí está cayendo, es decir, lo que hasta ese momento había servido, ya no. Y se está produciendo esta sensación en el alma, ¿no? Esta oportunidad para rendir y soltar lo que ya no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Que el pequeño yo, el ego, se resiste bastante. Es como, no, tengo que seguir siendo esa versión porque es lo que soy y luego qué seré, ¿no? Entonces es como que se agarra ahí fuertemente porque, claro, después de eso la realidad es que se siente como una muerte. O sea, el ego siente que se está muriendo. Entonces, en cada uno de estos momentos que podemos llamar a noche oscura, aunque David Hawkins no utilizaba ese término, pero nos entendemos, es una sensación de me estoy muriendo. O sea, quien yo era ya parece que no está, no funciona, no sirve, lo que antes me servía no tira para adelante y estoy sintiendo que estoy en el desierto. Entonces, eso es lo que está pasando, que el alma en ese instante seguramente se le está permitiendo dar un salto, soltar lo que ya no es, soltar capas de ego, vamos a decirlo así, porque recordemos que es un proceso gradual. Entonces, si imaginaos que hay que quitar 100 capas para disolverlo del todo, pues a lo mejor ahí podemos entregar dos, por decir algo, ¿no? Por ubicarnos. Es como una entrega, a lo mejor más potente de la disolución del yo que se puede ir dando de forma cotidiana más normalmente, ¿no? Esos son como momentos que se sienten como potentes en la vida. Pues realmente esto es lo que está pasando. El yo, el ego, también podemos recordar que es como todo ese sistema de creencias que aún sostenemos sobre nosotros y sobre la vida, ¿no? Son esas creencias no examinadas que seguimos dando por válidas. Entonces, el proceso de vivir y de evolucionar espiritualmente es disolver el ego. Entonces, es un camino de ir cargándose todas las creencias que sostenemos acerca de nosotros mismos, de los demás, del mundo y de la vida. Entonces, claro, imaginaos que, vamos a poner un ejemplo, Chris, no sé, no es que haya sido así, pero bueno, por poner un ejemplo, se identificaba y su creencia es Chris es una empresaria de éxito que factura no sé cuánto. Y eso fue algo que se estuvo sosteniendo un tiempo. Pero de repente el alma de Chris tiene la oportunidad de evolucionar. Y evolucionar es soltar esa identidad, ese personaje que en realidad a lo mejor un tiempo le sirvió, pero ya no le servía más a seguir evolucionando. Entonces había como que revisarlo y soltarlo. Entonces, si ella se hubiera forzado a seguir ahí cuando en realidad su alma ya no lo sentía y no era lo que le tocaba,
que aparece mucho sufrimiento, mucha sensación de sacrificio, de cansancio, de dolor, de sigo forzando una máquina, pero que en realidad no es, pero como yo me aferro a que Cris es esto, pues Cris es esto, ¿entendéis, no? Entonces, ese sería el momento, es por poner un ejemplo, de que ella dijera, ostras, ¿yo soy esto realmente o soy algo más que eso? ¿Puedo liberarme de lo que sienta que ya no casa en este momento con mi vida? Y por eso digo que es como unir soltando todas las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Quizá alguien toda la vida se ha identificado con ser una persona que tenía un trabajo con el que ayudaba a personas y de repente en estos instantes no está trabajando. Es como, "Ah, ¿y si ya no estoy trabajando y no ayudo a nadie en el mundo de las formas, aparentemente? ¿Quién soy? Yo no tengo un trabajo y no ayudo a nadie. Otra vez, ¿no? Porque había una creencia de yo soy una persona que ayuda a los demás con su trabajo. Entonces, ¿quién soy si no soy eso? Entonces, esta es la historia. Cada vez que uno siente que está en una etapa así, es que la vida le está invitando a soltar sistemas de creencias sobre uno mismo, a soltar patrones que ya no funcionan y por tanto es una gran oportunidad espiritual porque es un elevarte por encima de lo que hasta ahora creías que eras. Hasta ahora creías que eras esto, súper cerrado, paquetizado, una lista. Y la vida te está diciendo, que no eres eso, que eres mucho más, no eres ese personajito que hasta ahora sostenías. Entonces, por eso se siente como una muerte, porque el ego, mientras está presente, por debajo de 600, es el sentido del yo. Tenemos un sentido de que yo soy esto. Entonces, si me quitas eso o me lo cambias, siento que me estás matando. Y se siente como muy agonizante, porque en realidad te crees que te estás muriendo, pero el que se está muriendo es el ego, que cada vez tiene menos presencia y menos poder. Entonces, eso es un poco en realidad como líneas generales lo que está sucediendo. Yo os contaba que os quería dar también como dos visiones más sobre la noche de oscura del alma. Por una parte, ¿qué nos cuenta David Hawkins sobre esto en los libros? Entonces ya sabéis que está la herramienta de la inteligencia artificial Pocket Hawkins, que en un vídeo mío de YouTube está, os invito a revisarlo si alguien no la conoce, y le he preguntado a ChatGPT de David Hawkins sobre esto. Y hay aquí un par de frases que os quiero decir, porque evidentemente pues no me las sé, pero que siento que están muy guay compartirlas y que las escuchemos, ¿no? Entonces, en el libro El ojo del yo, que es este, que, bueno, si cuando la gente me pregunta por orden de libros, haz lo que sientas, pero si tuviera que decir un orden, diría primero dejar ir, que es el amarillo, luego trascender los niveles de conciencia, que es el rojo, y a continuación el ojo del yo, el azul, ¿vale? Entonces, en este libro hay una frase que dice, llega un punto en que todo lo que creías ser empieza a disolverse. La mente ya no te sirve, las emociones no ofrecen guía y todo parece vacío. Este es el umbral donde el yo se rinde por completo. Ahí de alguna forma está hablando del umbral de los 600, pero de alguna forma está recogiendo ese proceso de que ya no se sostiene lo que antes sí parecía funcionar. Y por eso es como un proceso de ir soltando, de ir quitando capas de cebolla, ¿no? De ir entregando creencias y parece un proceso de muerte, ¿no? Entonces se caracteriza, como nos dice él, pues por pérdida de la dirección o la identidad, un sentido de no sé quién soy, literalmente, porque es que lo estamos deshaciendo. O sea, estamos siendo invitados a permitirlo. Lo que pasa es que luego uno se opone bastante, pero estamos siendo invitados a que permitamos esta disolución. Y otra frase, que esta frase es del libro morado, que es este, Yo, realidad y subjetividad, que este habla más de los estados más elevados de iluminación, nos dice otra frase que es que esta etapa, este proceso, es un proceso de purificación, una limpieza del yo. Y dice, no estás cayendo, estás siendo vaciado para que solo quede Dios. ¿Y esto qué significa? Está siendo vaciado para que solo quede Dios. Es algo que en mi caso he experimentado unas cuantas veces y sucede así, cuando todo lo que aparentemente te crees que eres y que está sosteniendo todo cae y se va y ya no está, te sientes que te quedas en el desierto, que no hay nada, que nada de lo que eras ya es. Entonces, ¿y quién soy? Y viene la pregunta, ¿no? ¿Y quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y ahí, pues de nuevo es una oportunidad bellísima para abrirse a conectar con eso que sí somos, ¿no? Con el ser, con Dios, con la fuente, con esa energía viva, con la conciencia, que es algo que, digamos, es todo, todo al todo realmente. O sea, ahí están todas las posibilidades. En alguna sesión privada, ¿no? Que ha habido hace poco, la persona decía, es que no sé si soy calmada o si soy motivada. Y yo decía, es que no hace falta definirse, eres todo. ¿Qué necesidad tenemos constantemente, ¿no? Y es normal, porque el ego se quiere identificar, quiere un personaje. Entonces, cuando se van quitando las capas, soltando las capas y dices, jo, qué bello es
poder ser todo y no tener que encerrarme. Uno va viendo que en realidad se está expandiendo, que está creciendo, que cada vez es más, pero claro, eso se ha de ver, ¿no? Si el ego se empecina mucho y nos cerramos a la rendición, pues parece que lo complicamos, pero en realidad estamos teniendo una oportunidad bellísima de liberarnos, de crecer, de expandirnos, de sentir un sentido del yo mucho más grande. Entonces realmente siempre vamos a más. Parece que estamos perdiendo algo y lo que estamos haciendo es crecer realmente y en mayúsculas. Y también surgió en ese momento, ¿no?, que estuve ahí conversando con Pocket Hawkins, le dije, bueno, pero puede tener que ver con, con ciertos saltos de conciencia, porque a lo mejor sí que está presente en ciertos momentos, ¿no? Y lo que me contestó tiene mucho sentido. En mi caso siento que no lo viví así, pero lo voy a compartir porque puede servir. Nos habla precisamente del salto del nivel de la razón, que va de 400 a 499, al nivel del amor, que es de 500 al 599, bueno, 539, amor incondicional. Este salto es un salto para el alma muy potente, que de hecho con otra persona esta semana en sesión privada hablamos de este salto, ¿no?, del cambio de paradigma de vivir en la razón a vivir al amor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un alma está en el nivel de la razón, que es un nivel muy elevado, pues ¿qué sucede? Que se identifica totalmente con su intelectualidad, con su mente, con lo que piensa, con sus sistemas mentales, con sus órdenes, su cuadrícula y perfecto, ¿no? O sea, a tope. Entonces, está maravilloso y es una etapa a transitar estupendísima, como todas, porque todas traen algo y todas sirven y todas son importantes, pero llega un momento en que si el alma ha de seguir evolucionando, se ha de soltar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan importante ese salto de la razón al amor? Porque el paradigma cambia absolutamente. Cuando hasta ahora le habíamos dado prioridad a mi mentalidad, lo que pienso, la ciencia, lo cuadriculado, de repente eso que antes funcionaba ya no sirve. Ya no sirve quiere decir que aun haciendo lo mismo y tratando de mantenerme la misma dinámica y con las mismas formas de decidir, de valorar y de actuar, no me siento bien. ¿Por qué? Porque el alma ha saltado al amor. Y en el amor cambiamos intelecto, mente y pensamientos por corazón y sentir. Entonces es un cambio bastante heavy metal. Y sobre todo teniendo en cuenta que no se nos enseña a sentir, toda la represión que tenemos de emociones y toda la mochila emocional ancestral que llevamos ahí puesta todos, y la bomba y la olla presión que llevamos dentro, ¿no? Entonces, claro, es un momento en el que el alma dice, no estoy bien, no sé por qué, yo antes estaba bien, antes esto me hacía feliz, pero ahora parece que no, es como que no me casa lo que antes me casaba, ¿no? Entonces está sucediendo que el alma ya está, digamos, en otro paradigma, pero no está integrado, no se sabe vivir ahí, no se sabe habitar desde el sentir. ¿Qué es eso de sentir? ¿Qué es eso de no darle vueltas a la cabeza? ¿Qué es eso de reconocer mis emociones? ¿Qué es eso de conectar con la intuición? Que suena a chamanismo, ¿no? Entonces es algo que hasta que uno no lo va, digamos, caminando y asentando, puede ser una etapa en la que se sienta como que todo se ha descolocado totalmente, que haya mucha confusión y mucho sufrimiento porque no se sabe cómo habitar, digamos, ese nivel desde el sentir y desde el corazón. Es algo que, por supuesto, va a ir dándose y podemos facilitarlo si nos rendimos, y ahora hablaremos de rendir, que alguien ya lo ha preguntado por el chat, pero son momentos que por supuesto, pueden sentirse como muy eh, zarandeadores. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que te zarandean mucho. Y es lo que siento, ¿no? Que con esta chica que el otro día hablamos, pues era lo que le pasaba a ella. Calibramos su nivel de conciencia y justo estaba en 500. Probablemente llevaba poco ahí y es como, hostia, no sé, esto no sé lo que es, ¿no? Y yo le hablaba le expliqué el dejar ir, le expliqué del sentir y tal, y ella era como, ya, pero ¿qué hay que hacer? Es como, a mí dame matraca, dame una lista, dame deberes, y es como, no, o sea, y además fue bellísima, ¿no? Me decía, yo es que soy muy de resolver, yo lo que quiero es hacer algo y resolverlo. Y yo le decía, pues es maravilloso, ahora tienes que aprender que para resolverlo no tienes que hacer nada, tienes que sentir. Y es como, no, y la cabeza petaba, ¿no? Bueno, o sea, lo cuenta así, fue muy bonito, ¿no? Y muy divertido. Y ponerle humor ya sabéis que es importante, pero se siente un cambio muy potente. Entonces, si alguien lleva poquito en el amor, puede estar sintiendo que su vida se está tambaleando un poco, ¿no? Y en mi caso siento que la transición de la razón al amor creo que lo puse difícil. O sea, porque he estado antes haciendo unas investigaciones, porque también sentían compartiros, ¿no? Cuando Chris pues siente que ha transitado noches oscuras del alma y podría decir que recuerda dos. Una fue más o menos por marzo de 2022
y a lo mejor fueron como un mes, 2 meses o una cosa así, o 2, 3 meses por marzo del 22 y otra vez en 2022 en octubre, noviembre. O sea, 2022 fue ahí la catacumbe. Entonces lo he calibrado y ahí en ese momento estaba en 450, en el nivel de la razón. Entonces probablemente todo esto era como, venga niña, para ya y trátate bien, ¿no? Porque había un momento en el que había un forzar a hacer cosas, a una exigencia, a mantener una cuadrícula y había mucho sufrimiento, ¿no? Pero es como, no, 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 claro, ahí R que R, cabezona, ¿no? Entonces, bueno, fueron meses difíciles, duros, lloré muchísimo, me sentía que no tenía fuerzas, o sea, era como un tal, ¿no? Pero bueno, no, ahí no se dio el salto al amor, o sea, por eso digo que creo que fui un poco cabezona, porque luego seguí en la razón y de hecho el salto al amor fue el año pasado, a principios de 2024. Entonces, una ahí ha insistido bastante, pero bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que este salto puede remover mucho al alma, porque de verdad está desubicado totalmente. Ya no le funciona lo que antes sí, ¿no? Eso por una parte. Y luego también Pocket Hawkins nos cuenta que puede darse también esta noche oscura en la transición del amor incondicional a la paz. ¿Por qué? Pues recordemos lo del principio, ¿no? En el nivel del 600 es cuando se disuelve absolutamente el yo. Entonces imaginaos, si ya cuesta un poco quitarse una capa, pues imaginaos que ya no esté el yo. Lo que puede traer, ¿no? Entonces también puede ser un momento, si alguien está en el amor incondicional, que esté sintiendo momentos como de vacío, de sentir la vida rara, ¿no? Porque cada vez se está más desidentificando de su identidad. Entonces, es algo que también podría ser, si es el caso. Y luego, por supuesto, nos ha hablado de otra noche oscura en los niveles de plena iluminación, pero creo que aquí no estamos en el caso nadie, así que eso lo vamos a omitir. En el borde de 850 y 1000, que es la puerta final, pues bueno, la puerta final es un tema aparte, también lo podemos hablar otro día, porque en realidad le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, así que ahí voy a corregir lo que acabo de decir, pero creo que eso da para otro día, para otra sesión completa. Entonces, eso por ahí. Entonces, eso es lo que os quería compartir desde David Hawkins, ¿no? Estas frases y tal. Y por otra parte, también hay gente que lo sabe, he estado últimamente leyéndome este libro de Eckhart Tolle, Un nuevo mundo ahora. Entonces, Eckhart Tolle, pues también es un maestro iluminado, creo que su nivel es 700 y pico, es decir, no es 1000 como David Hawkins y tal, pero básicamente pues una maravilla, ¿no? Y otro regalo para la humanidad. Entonces, el libro del poder de la hora es el más famoso, en mi caso lo leí en el año 2017 y fue brutal, o sea, fue como, ¡fua! Sentía ahí, no sé, sentía unas cosas que en aquel momento no podía ponerle palabras, ahora sé que serían estados elevados de mucho amor y paz, en aquel momento no tenía ni idea de nada, simplemente me sentía muy bien, parecía que iba fumada, ¿no? De alguna forma es como, qué felicidad, pero no podía comprender lo que ese libro suponía, ¿no? En un nivel tan elevado. Y a continuación estaba este libro, entonces en aquel momento se empezó a leer, por lo que sea, no conecté y lo paré. Y hace poco un amigo me dijo, Cris, ese libro es brutal, y es como, no me digas, lo tengo ahí desde el año 2017. Entonces lo he vuelto a leer ahora y efectivamente es una pasada. Al final el mensaje que se comparte es lo mismo que David Hawkins, pero con otro idioma, otro lenguaje, que creo que incluso a lo mejor es más fácil y más sencillo. Carla dice, qué fuerte, lo acabo de leer y me ha cambiado mi forma de ser y pensar radical. Es muy poderoso. Es una pasada. La verdad es que me ha flipado. Entonces, lo cuenta con otro lenguaje que siento que a lo mejor es incluso más sencillo, me parece, que David Hawkins. Entonces, bueno, si alguien siente en explorarlo, perfecto. Entonces, lo acabé de leer ayer y hay una parte que cuenta que digo, guau, es que es Noche Oscura del Alma total. Entonces, siento en leer un poquito del libro, ¿vale? Va a merecerlo. A mí me encantó un montón. Entonces, básicamente, y por haceros una pequeña introducción, habla de que la vida, la naturaleza y todo es constantemente un proceso de expansión, contracción, ¿no? Al final dice la naturaleza, lo que ves en la naturaleza en pequeño es el mismo sistema que el macrocosmos es igual que el microcosmos, o sea, las cosas no funcionan diferente. Entonces, igual que la respiración es inhalo-exhalo, la sangre entra al corazón y sale, el día y la noche, o sea, todo el rato así, ¿vale? Contracción, expansión, contracción, expansión. Nacemos, morimos y estamos ahí todo el rato. Siempre es así, ¿no? Entonces, os voy a leer esta parte, es la página 243 del libro y vamos a por ello. Dice,
La manifestación del mundo, así como su retorno a lo no manifestado, su expansión y contracción, son dos movimientos universales que podríamos llamar la salida al exterior y la vuelta a casa. Estos dos movimientos se reflejan por todo el universo de muchas maneras, como la incesante contracción y expansión de tu corazón y la inhalación y exhalación de tu respiración. También se reflejan en los ciclos de sueño y vigilia. Cada noche, sin tú saberlo, regresas a la fuente no manifestada de toda la vida, cuando entras en el estado de sueño profundo, sin ensoñaciones, y después vuelves a emerger por la mañana reaprovisionado. Que esto es algo que cuando yo me di cuenta dije, madre mía, si morimos cada noche. O sea, realmente uno cierra los ojos y dice, vale, chao, yo no sé si voy a volver a despertar. Y es la realidad. O sea, realmente nos vamos y volvemos. No sé si sois conscientes de que esto es así, pero bueno, yo cuando me di cuenta me pareció bastante fuerte. Estos dos movimientos, la salida y el retorno, se reflejan también en los ciclos de la vida de cada persona. Saliendo de la nada, como si dijéramos, tú apareces de pronto en este mundo. Al nacimiento le sigue la expansión. No solo hay crecimiento físico, sino que también creces en conocimiento, actividades, posesiones, experiencias. Tu esfera de influencia se expande y la vida se va haciendo cada vez más compleja. En esta época lo que más te interesa es encontrar y perseguir tu propósito exterior. Eckhart Tolle le llama tu propósito exterior a lo que en ese momento tú sientes que es lo que has venido a hacer en el mundo, que puede ser pues, un trabajo, tu familia, un proyecto. A eso le llama el propósito exterior, lo que haces en el mundo, digamos. Por lo general, hay también un crecimiento paralelo del ego, que es la identificación con todas las cosas mencionadas, y de ese modo tu identidad forma se va definiendo cada vez más. Esta es también la época en la que el propósito exterior, crecer, tiende a ser usurpado por el ego, que a diferencia de la naturaleza no sabe cuándo parar en su afán de expansión y tiene un apetitivo voraz de más. Es decir, primero tenemos la etapa de expansión, es como crezco en todo, y ahí entra el ego. Y el ego se empieza a apoderar de esa expansión, ¿no? En el que tengo que conseguir, que trabajo, que casa, que pareja, que lo que sea. Se apodera y uno se empieza a identificar con eso que está construyendo, digamos. Y entonces, cuando creías que habías triunfado o que habías encontrado tu sitio, comienza el movimiento de retorno. Puede que empiecen a morir personas muy próximas a ti, personas que formaban parte de tu mundo. Tu forma física se debilita, tu esfera de influencia se encoge. Está hablando, sobre todo, hace referencia como a la etapa de llegar a la vejez, digamos. Llega un momento en el que parece que en vez de subir ya estamos como de vuelta, digamos. Habla sobre todo por la vejez, pero luego lo vamos a matizar. En lugar de hacerte más, te vas haciendo menos. Y el ego reacciona a esto cada vez con más angustia o depresión. Tu mundo está empezando a contraerse y puede que descubras que ya no lo controlas. En lugar de actuar sobre la vida actúa sobre ti, reduciendo poco a poco tu mundo. La conciencia que se identificaba con la forma está ahora experimentando el crepúsculo, la disolución de la forma. Y un buen día tú también desapareces. Tu butaca sigue estando ahí, pero en lugar de estar tú sentado en ella hay un espacio vacío. Has vuelto al sitio de donde viniste hace tan solo unos pocos años. La vida de cada persona, en realidad, la de todas las formas de vida, representa un mundo, una manera única en la que el universo se experimenta a sí mismo. Y cuando tu forma se disuelve, un mundo termina, uno de los incontables mundos. El movimiento de retorno en la vida de una persona, el debilitamiento o la disolución de la forma, ya sea por vejez, enfermedad, incapacidad, pérdida o algún tipo de tragedia personal, tiene un gran potencial para el despertar espiritual, para poner fin a la identificación de la conciencia con la forma. Y aquí menciona eso, vejez, enfermedad, tragedia, pero puede ser eso, que llegue un punto en el que el alma, a la edad que sea y por lo que sea, le toque parar de estar en esa identificación con la forma y con el hacia afuera y le toque ir al ser, ¿vale? Porque puede ser que haya pasado alguien a los 30 años, ¿vale? Entonces, por eso digo que siento que nos habla como de esa transición de la expansión a la contracción, a, en vez de estar en el ego, a volver al ser, se puede experimentar como una noche oscura del alma, ¿no? Porque de repente la vida parece que cambia de dirección, cambia el sentido, ¿no? Dado que hay muy poca verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea, no son muchas las personas que reconocen esto como una oportunidad. Y cuando les ocurre a ellos o a alguien muy allegado, piensan que es un terrible error, algo que no debería estar ocurriendo. En nuestra civilización hay mucha ignorancia acerca de la condición humana, y cuanto más ignorante seas de lo espiritual, más sufres. Para muchas personas, sobre todo en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto y por eso no tienen ni idea de lo que ocurre a la forma humana cuando se acerca a la disolución.
bueno, habla de que en algunas funerarias pues maquillan a los fallecidos, que no se les puede ver y como que no hay cultura, ¿no? Ni de honrar ni de entender esos momentos. Y dice, dado que para ellos la muerte es solo un concepto abstracto, la mayoría de las personas no está en absoluto preparada para la disolución de la forma que les aguarda. Cuando se acerca hay conmoción, incomprensión, desesperación y mucho miedo. Ya nada tiene sentido, porque todo el sentido y el propósito que la vida tenía para ellos estaba asociado con acumular, tener éxito, construir, proteger y satisfacer los sentidos. Estaban asociados con el movimiento hacia afuera y la identificación con la forma, es decir, con el ego. La mayoría de la gente es incapaz de concebir algún sentido cuando su vida, su mundo, se está derrumbando. Y sin embargo, en potencia, aquí hay un sentido aún más profundo que en el movimiento hacia afuera. Es precisamente con la vejez, la pérdida o la tragedia personal cuando tradicionalmente la dimensión espiritual entra en la vida de la gente. Es decir, su propósito interior solo emerge a medida que su propósito exterior se va hundiendo y la concha del ego empieza a resquebrajarse. Según Eckhart Tolle, nos dice que está el propósito interior y el propósito exterior. El propósito interior básicamente es vivir desde el ser, vivir en presencia, disolver la mente y estar en presencia pura siendo. Ese es el propósito interior de todas las almas que hemos venido aquí, que básicamente es eso, evolucionar espiritualmente para cada vez más vivir desde el ser y desde el amor y no desde el ego, ¿no? Entonces el propósito interior que es como lo número uno. Y desde ahí luego pues puede venir un propósito exterior que es lo que en el mundo de la forma pues tú haces, ¿no? Entonces aquí nos dice que es eso, que el propósito interior muchas veces, esto de vivir desde el ser, pues como no le hacemos ni puñetero caso en la etapa de expansión y crecimiento, pero que es cuando empieza a emerger cuando el propósito exterior, por lo que sea, se nos va o es arrebatado o desaparece por lo que sea. Entonces ahí está la oportunidad de conectar con el propósito interior, que realmente es el realmente importante, ¿no? Entonces, esa es como la oportunidad. Y, y creo que lo voy a dejar aquí. Podría seguir leyendo, ¿no? Pero creo que lo relevante era esto, ¿no? Comprender también que la vida es este proceso de crecer, ir a más, hacer cosas, que el ego se cuele, que se involucre con todo y de repente llega un momento que, por el motivo que sea, se requiere que transitemos el viaje de vuelta a casa, en la contracción, el ir a menos, el dejar de identificarnos con el ego, con las formas, con el hacer y el conectar con el ser. Entonces, en realidad tiene mucho que ver con el salto al amor, porque digamos que los niveles de conciencia del 200 al 499 se identifican con el hacer. Yo soy lo que hago y cuanto más hago y mejor, mejor soy, ¿no? Pero del 500 en adelante, el alma se identifica con quién es, con el ser. Entonces, como que tiene también mucho que ver, ¿vale? Entonces, por eso digo que, bueno, los dos enfoques siento que tienen sentido y puede ser que haya personas que, pues eso, por una enfermedad, por lo que sea que les haya sucedido, sientan que están como en ese punto de lo que era la forma, ya no siento que sea por ahí y siento que ahora lo que hay que mirar es dentro. Y esa transición y aceptar eso se puede sentir como un reto muy grande, ¿no? Como una noche oscura, como decíamos con el título de la sesión. Entonces, básicamente, recordamos, y un poco para como cerrar lo que es el entender qué es la noche oscura del alma, son todos esos momentos de la vida que suelen durar meses o pueden durar años, en los que el alma está siendo invitada a rendirse, a soltar, a dar un paso más allá, a conectar con el ser, a soltar creencias y capas de identificación con el personaje y con el ego, y por eso se siente como una muerte. Por eso se siente como tan difícil, porque hay mucha resistencia a abandonar lo que somos, lo que creemos que somos, porque tenemos miedo a lo que no conocemos. La chica el otro día, la que acababa de llegar al amor, la que hemos dicho antes, me decía, yo le contaba esto y decía, claro, pero es que si no soy la que era, ¿quién soy? Claro, o sea, ella no se conoce a sí misma en otro nivel de conciencia más elevado, entonces es como ahí no hay nada, ¿no? O sea, me ha venido ahora la película de Pulgarcita, ¿habéis visto la película Pulgarcita? De dibujos animados. ¿No? Bueno, bueno, pues Pulgarcita es como un ser así de pequeñito. Entonces vivía en un zapatito en casa de su mamá, que era una abuelita muy entrañable. Entonces viene el príncipe de las hadas, que es otro muñequito así de pequeño con sus alas, se enamoran y se van por ahí. Bueno, la cuestión, que ella va a buscarle a él, a Cornelius, que es el príncipe de las hadas, al Valle de las Hadas. Y se va con un montón de animalitos y tal. Y llega allí, a donde era el Valle de las Hadas,
y está todo congelado, no hay nadie, y ella dice, pero aquí no hay nada, si aquí no hay nada. Y el pájaro le dice, tú canta, y se pone a cantar y todo rompe, salen las flores. Entonces, hay momentos en que dices, aquí no hay nada, es que aún no lo conoces. Entonces, ten fe, ¿no? Ten confianza, abrázate, mímate, acompáñate, porque hay mucho más de lo que te puedas imaginar, solo que no lo conoces. Entonces, es normal. El ego tiene miedo a lo nuevo. Entonces, ¿cómo vas a llegar ahí dando palmas y haciendo una fiesta? No tienes ni idea de lo que hay y como animalito que aún eres porque lo habitas, hay unos instintos de miedo. Entonces es normal que no lo vayas celebrando. Entonces simplemente cuando sabes que es como un romper una concha para que emerja una mariposa o algo así, si lo quieres pensar, pues bueno, confía en que va a haber algo bello detrás de esa rendición, aunque aún no lo conozcas, y confía. Entonces, la pregunta de cómo vivir una noche oscura del alma, pues es conectando con la infinita compasión, con el amor por uno mismo, con el tratarse bien, con decirse y recordarse, aunque yo esto no lo entienda, si me está pasando, seguro que es para un mayor bien, para mi alma. ¿Y qué significa rendirse y soltar? Significa aceptar lo que estás sintiendo, porque al final el proceso de rendición es el proceso del dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Que si a mí me viene miedo, rabia o tristeza, no intento mirar a otra parte como que no me está pasando. Pues si me está viniendo todo esto y es un momento en que aflora mucha energía, pues voy a rendirme a sentirlo. Y si tengo que llorar 7 días seguidos, pues lloro, porque ¿qué gano reprimiendo? Alargar el sufrimiento y alargar la noche oscura, por supuesto, porque te estás resistiendo. Pues llora, patalea, permítete todo, o sea, reconoce tus emociones y descansa. Y piensa que es como si estuvieras mudando de piel de alguna forma. O sea, aunque no es físico, sí que es como un mudar de piel. Entonces, el alma tiene que acomodarse, encajarse y comprender la nueva situación. Entonces, se revela bastante. Entonces, todo eso que emerge, toda esa energía, esa negatividad, simplemente ha de ser permitida, abrazada y uno conectar con la constante confianza de que si esto me está pasando, es para algo, para un mayor bien siempre es conectar con esa fe y abrazarte. O sea, es decir, me acompaño, ser como tu mamá. De hecho, hoy estaba releyendo también el libro de los arquetipos y la madre es uno de los arquetipos funcionales que tenemos. Entonces, ser nuestra mamá, ¿qué significa? Significa tener esos dones de sé cuidarme, sé maternarme, sé tratarme bien y sé darme lo que en estos instantes necesito. Entonces, si yo noto que en cierta etapa, ciertos meses, necesito descansar más, salir menos, hacer menos deporte, me da igual lo que cada uno sienta, pues sé tu propia mamá y trátate bien y date lo que necesitas. Porque es que si tú no te lo das, ¿quién te lo va a dar? Como siempre. Entonces, vamos a maternarnos en ese proceso, a cuidarnos y a mimarnos y a saber que el otro día salió en el grupo de trabajo espiritual que todo es transitorio. Eso va a pasar. Lo que pasa es que cuando uno está ahí en el medio no se acuerda. Dice, ¡ay no! Todo mal para siempre, que no el drama del ego. Y eso va a pasar. Es una etapa. Entonces recuérdate, esto también pasará, igual que lo fantástico, chipifláutico también pasa, lo dramático también pasa porque todo es transitorio y todo pasa. Entonces simplemente conectar con la fe y rendirte al proceso. Rendirte es suelto el control, suelto el creer que yo tengo que estar organizando cómo tiene que ser todo, suelto creer que yo soy la autoridad sobre la vida, que básicamente eso es el ego. El ego yo dice, yo mando, yo soy Dios, yo orquesto y muevo los hilos. Entonces, esas etapas nos están obligando a decir, oye, que yo no controlo. No me queda otra que reconocer que yo no controlo. Cuando tú te levantas un día y estás súper triste, cuando en teoría haces tus hábitos, comes sano y haces deporte, dices, joder, se supone que estoy haciendo lo que hay que hacer. ¿Por qué siento esto? Bueno, pues porque no depende de ti, porque tú no mandas en tus emociones. Entonces, a ver si te das cuenta ya de una santa vez. Entonces, ríndete, acepta que si ahora viene esta energía que tú no mandas, has de sentirla y permitirla. Porque negarla y enfadarte con ella lo único que hace es aumentar la negatividad, que te dure más y que lo pases peor. Entonces es como que la vida constantemente nos está llevando a circunstancias que dicen, ríndete, ríndete, tú no mandas, suelta el control, otra vez, y así. Y como somos unos cansinos, pues venga, y otra vez, y así. Entonces, básicamente es esto, es soltar la creencia de que yo mando. Y la vida pues nos trae esas cosas para que digas, wow, no la estoy controlando y que nos demos cuenta de que no la controlamos, porque no la controlamos. Entonces lo que nos hace sufrir es creer que la controlamos.
y creer que somos nosotros los que tenemos la idea fantástica de cómo se supone que tiene que ser nuestra vida. Hoy hablaba con una amiga que está muy feliz con su pareja y me decía, ella está teniendo sus retos, ¿no? El ego se mueve y esas cosas, pero súper bien. Y decía, wow, es que él es mejor de lo que me podría haber imaginado. Dice, porque tiene cosas que me encantan que yo no se me habría ni ocurrido. Digo, es que fíjate, la mente pequeña, ego, te dice, yo mando, yo sé, yo soy quien más sabe, sé lo que tú necesitas y es mejor para ti y vamos a hacer para que esto suceda. Y luego viene la vida y te sorprende y viene una persona y dices, ¡guau! O sea, es que ni me lo pueden ni soñar. Entonces, es que la mente es demasiado pequeña. Nos hace unas promesas que luego viene la vida y te invade y te sorprende que dices, ¿en serio? Madre mía. Entonces, todo es un constante ver que la mente solo es una herramienta para pues, funcionar en el mundo y hacer cosas maravillosas, por supuesto, pero no es lo que orquesta y mueve nuestra vida. Entonces, el alma de rendirse a que eso es así y pues nos van pasando cosas para que pues vayamos integrando, ¿no? Esto que es una verdad y que simplemente requiere pues rendición.